Culpa, miedo, violencia. ¿Qué harías si tu hijo fuera el villano de tu propia historia? Cada plano, color, diálogo y silencio sí que comunica mucho. Hola, yo soy Mireya y en este video hablaremos de la película Tenemos que hablar de Kevin, dirigida por Lynne Ramsay en 2010 y escrita por ella junto con Ronnie Stewart Canning. Si no conoces muy bien a Lynne Ramsay, te cuento que es una directora de cine y guionista escocesa que debutó con su cortometraje Small Dots y conocida por filmes como Nunca estarás a salvo y Ratcatcher. Ramsay se caracteriza por hacer cortometrajes y largometrajes que exploran temas que van desde el duelo, la violencia y el trauma hasta la fragilidad de la conexión humana y los lugares oscuros de la psique humana. Tenemos que hablar de Kevin logró ser acreedora del Premio de Cine Europeo, el Premio del Círculo de Críticos de San Francisco y el National Board of Review en la categoría de Mejor Actriz gracias a la impecable actuación de Tilda Swinton, además de obtener el premio a Mejor Dirección en el British Independent Film Awards en 2011 y el premio a Mejor Película en el Festival de Londres. Tenemos que hablar de Kevin es una historia adaptada de la novela homónima de Lionel Shriver que cuenta la historia de Eva, interpretada por Tilda Swinton, una mujer que es autora y editora de guías de viaje, que está casada con Franklin, interpretado por John Reilly, quien es un fotógrafo de publicidad. Viven su vida felizmente hasta que con casi 40 años deciden dar un paso hacia adelante y tener un hijo, Kevin, interpretado por un joven Ezra Miller en su adolescencia. Y aquí se desbordan una serie de problemas terribles, como un Kevin que nunca obedece a su madre, llora constantemente y rechaza las muestras de afectos de su madre, culminando finalmente con un Kevin adolescente que comete una masacre en su escuela. Pero antes de seguir contando más de esta maravillosa película, es importante analizarla a través de distintos autores, comenzando con el texto de Elena Galán Fajardo, quien nos menciona que en la base de todo método de construcción narrativa encontramos tres elementos fundamentales: el personaje, la acción y el conflicto. Lajo Seguri puntualiza que hay tres dimensiones en las cuales podemos analizar un personaje: la descripción física, sociológica y la psicológica. En cuanto a la descripción física, Kevin es un adolescente de complexión delgada, con rasgos duros, mirada penetrante y actitud impasible. Su presencia visual refuerza su carácter antisocial y duro. Eva, su madre, refleja en su cuerpo el desgaste emocional, pálida, delgada, con ojos cansados y una postura derrotada. Franklin, el padre, es robusto y afable, pero transmite negación ante el conflicto, mientras que Celia, la menor, es pequeña, rubia y lleva un parche en el ojo izquierdo producto de un accidente con químicos provocados al cuidado de Kevin. Dimensión sociológica. Esta muestra a una familia de clase media alta estadounidense con una estructura tradicional. Eva abandona su carrera como escritora para ser madre, lo que genera frustración. Franklin representa el proveedor emocionalmente ausente y Kevin crece en un entorno familiar tenso, sin recibir afecto materno, lo que contribuye a su desarrollo antisocial. Celia, por su parte, es víctima silenciosa del ambiente hostil. Dimensión psicológica. Este es resultado de las dos anteriores, ya que su combinación produce ambición, frustración, temperamento, actitudes y complejos. Kevin muestra manipulación, crueldad, frialdad y una necesidad de castigar emocionalmente a su madre. Eva, en cambio, vive una maternidad marcada por la culpa, la depresión y la desconexión afectiva. Franklin reprime el conflicto y Celia representa la inocencia rota. Por otro lado, Elena Galán nos habla de las acciones y conflictos de los personajes. Kevin actúa motivado por la falta de afecto y su necesidad de castigar a su madre, lo que lo lleva a conflictos internos. Frialdad afectiva contra necesidad de atención, de relación, está la lucha de poder con Eva y violencia contenida hacia su hermana, y experimenta un conflicto social con el rechazo a todas las normas y estructuras de la familia. Kevin no evoluciona en términos de arrepentimiento, pero sí revela matices emocionales al final, cuando se muestra inseguro frente al castigo que lo espera. Mientras tanto, Eva busca realizarse como mujer y escritora, pero se enfrenta a conflictos internos con el deseo de ser buena madre contra el rechazo latente hacia su hijo. Tiene un conflicto de relaciones con la fractura emocional con Kevin y desconexión afectiva con su esposo Franklin, además de un conflicto social, siendo agredida por la comunidad tras los actos de su hijo. Pasa de un estado aparentemente de control y autonomía a una desintegración emocional total tras el crimen de su hijo. Una vez que conocemos a nuestros personajes, es hora de pasar a lo que David Bowie y Kristen Thompson denominan como la forma fílmica, para comprender mejor la cinta.
Este es el sistema total que percibe el espectador en una película, entendido como sistema al grupo de elementos dependientes entre sí y afectados unos por otros. En Tenemos que hablar de Kevin, la forma se expresa a través de una estructura no lineal que mezcla pasado, presente y memoria desde la subjetividad de Eva, la madre, cuya vida gira en torno a la culpa de las acciones de su hijo. La película rompe expectativas narrativas tradicionales al no ofrecer una evolución clara en Kevin ni una redención emocional, provocando incomodidad o frustración en el espectador. En cuanto a las motivaciones, que se entienden como todos aquellos elementos de la película que el espectador justifica en algunas situaciones, está el color rojo, presentado a través de toda la cinta. Está cargado de valor simbólico, representando la culpa que siente Eva ante las acciones de su hijo, la violencia, la maternidad fallida. El rojo también se utiliza como advertencia del peligro que representa Kevin, aunque en su contraparte también está el azul de manera sutil, que representa el anhelo o melancolía en una situación y la vulnerabilidad. Ambos colores son constantes y muestran el contraste de posturas entre los personajes, principalmente entre Kevin y Eva. También las repeticiones se dan en escenas como Eva limpiando pintura, que resignifican acciones cotidianas como intentos de borrar la culpa. Aunque el filme mantiene una unidad formal enfocada en la relación Eva y Kevin, hay desunidades narrativas, pues no se explica el origen del mal de Kevin, dejando un espacio para la interpretación. Significado. Primero tenemos el significado referencial. Este nos sitúa en el entorno suburbano estadounidense contemporáneo, por ejemplo, que es un símbolo de ideal de clase media. Además está el significado explícito, por ejemplo, la vida de una madre que vive las consecuencias de lo que provocó su hijo, representada mediante las miradas y agresiones de los vecinos hacia Eva, reacción pública tras el crimen y las visitas de Kevin en la cárcel. Luego tenemos el significado implícito, revelando una serie de preguntas que tienen que ver con ¿es Kevin malvado por naturaleza o producto de un vínculo roto desde el nacimiento? Finalmente está el significado sintomático, donde la película revela tensiones profundas entre el mundo contemporáneo, como la presión ejercida hacia las mujeres para ser madres perfectas y la crítica a la idealización de la maternidad. Otro texto que nos funciona mucho al querer analizar la película es Figuras 3 de Gerard Genette, quien nos ofrece un modelo estructural y técnico para entender cómo se cuenta una historia más allá de qué historia se cuenta. La historia relata el conflicto entre Eva y su hijo Kevin, quien termina cometiendo una masacre en su escuela y asesinando a su padre y hermana. El relato es fragmentado y subjetivo, construido por flashbacks y escenas simbólicas. En la narración, aunque no hay un narrador explícito, existe una focalización interna en Eva, es decir, el espectador ve y siente desde su punto de vista. El análisis del tiempo revela que la película se construye con analepsis, o mejor conocidos como flashbacks, y maneja diferentes relaciones entre el tiempo de la historia y tiempo del relato. Escenas como las vistas en prisión, pausas como la limpieza de la pintura roja, donde el tiempo se ralentiza. Sumario, como la infancia de Kevin que se resume con imágenes claves. Y elipsis, un claro ejemplo es que no se muestra directamente el momento de la masacre cometida por Kevin, solo sus consecuencias. En la frecuencia predomina el relato repetitivo, donde se muestra más de una vez el mismo acontecimiento con nuevas capas de sentido, como la pintura roja en la casa de Eva. También hay un relato iterativo, como algunas acciones que Kevin repite, miradas hostiles, gestos fríos que se condensan en escenas únicas. Finalmente, en el campo del arte podemos recuperar a John Dewey, quien nos habla de la criatura viviente donde Eva es profundamente afectada por su entorno, el matrimonio y la maternidad impuesta. Es una criatura humana que experimenta una descomposición progresiva donde su entorno la rechaza. Los colores, flashbacks y el clímax emocional que nos brinda esta película forman una experiencia en sí misma. Para Dewey, el arte no se separa de la vida. Kevin ejemplifica esto porque la estética fílmica está al servicio de una experiencia humana, el trauma materno. Tenemos que hablar de Kevin, tal y como lo dice Daniel Tabau, es parte de las nuevas narrativas que se les tiene miedo en el cine, porque toca un tema que puede ser muy delicado para muchos, la maternidad no deseada y la tristeza femenina sin barreras. Analizar esta película desde distintos marcos teóricos nos permite apreciarla desde su forma estética y narrativa que interpela emocional e intelectualmente al espectador. En conjunto, la película no ofrece respuestas claras, sino que invita a reflexionar sobre la culpa, el mal y la fragilidad de los vínculos familiares.